Bueno chicos, vamos a empezar con la explicación de la estructura switch. No sin antes mencionar que algunos de ustedes me están diciendo que tienen muchas dudas todavía con la estructura así. Entonces, número 1, yo les recomiendo que hagan los ejercicios, que no se los pidan a sus compañeros, porque si ustedes no los trabajan, entonces nunca se van a dar cuenta de dónde tienen dudas. Por ahí yo vi, digamos, no sé, 3 ejercicios diferentes y ya de ahí todos se repetían con las mismas variables, con los mismos errores y demás. Entonces yo soy consciente que deben de pedir ayuda, pero pues también lo deben de intentar. Ahora, otra situación, les coloqué un video de explicación, yo espero que lo puedan volver a repetir, que lo detengan, para que puedan analizar cuáles son sus errores y sus aciertos en cuanto a los ejercicios que me enviaron, por ejemplo del signo zodiacal y de la lavadora. Ahorita vamos a ver la estructura switch, que se relaciona mucho con el if else, y van a ver por qué. Bueno, la estructura switch comienza digamos que con una variable. Ustedes tienen que leer una variable de la misma manera que se venía haciendo, y en este ejemplo nos dice: este programa te indica la conversión de calificación a escala americana. Si ustedes recuerdan, ustedes ya habían hecho este ejercicio pero con la estructura if. Ese ejercicio lo que tenía que hacer era validar cierta condición y en base a esa condición te mostraba una calificación. El switch te va a ahorrar todo ese tipo de preguntas. Si tú te das cuenta, la estructura switch empieza aquí y termina hasta la llave. Para que tú puedas ejecutar una estructura switch, que es como una selección de casos, entonces necesitas esa variable. La variable que tú leíste o que le pediste a la persona que introdujera, con esa variable va a entrar a los diferentes casos. Entonces nos dice, si el usuario presionó por ejemplo un 6, entonces calificación vale 6, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a colocar, por ejemplo, que vale un 6. Si valiera un 6, entonces entraría este caso y nos dice, como la calificación vale 6, entonces te voy a mandar un mensaje que diga tu calificación es F. Si esta calificación en vez de 6 hubiera sido 5, pues se va a ir al caso donde la calificación valga 5 y por lo tanto te va a mandar este mensaje. Lo que les quiero explicar es que en este caso solamente con esta estructura va a haber ciertos casos válidos. Es cuando la calificación vale 5, 6, 7, 8, 9 o 10. En estas situaciones, entonces, imaginemos que la persona colocó, por ejemplo, en calificación puso el número 4. ¿Qué pasa si la persona puso el 4? Si la persona puso el número 4, no entra en ninguno de estos casos. Pero la estructura switch es muy amigable porque para eso tiene esta partecita que se le llama default. Y esta lo que hace es que cacha los errores. En dado caso de que tú colocaste una calificación inválida, como es el caso del 4, ¿qué va a aparecer? Pues va a aparecer error, introduce calificación válida. Entonces, si se dan cuenta, con esta estructura, lo que yo puedo hacer es que me evito muchas preguntas de las que yo estaba usando con la estructura condicional if else. No con esto quiere decir que una estructura sustituya a la otra, sino que se pueden combinar. Es decir, para cada caso, por ejemplo en este, yo puedo tener un subproblema. Para este puedo contestar otro problema y así sucesivamente. Cada uno de los casos es como si fuera un problema independiente o una opción independiente. Ahorita vamos a ver cómo trabajar en algún otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo dice: este programa te indica el costo y los juegos a los que tendrás acceso. Si presionas 1 tendrás el pase general, 2 para el pase anual, 3 para el pase VIP anual y 4 el pase VIP único día. Entonces, si la persona presiona una de esas opciones, se va a almacenar en la variable boleto. Si yo en boleto o el usuario introdujo el número 1, pues entonces va a entrar a el caso 1 y va a mandar el siguiente mensaje: tienes acceso al pase general una vez, todos los juegos un día por esta cantidad. Igual, si la persona presionó aquí o introdujo el número 2, entonces se va a ir a el caso 2 y entonces nos va a decir: el pase anual cuesta 999 pesos con acceso total todos los días del año a todos los juegos las veces que quieras. Y así, en dado caso de que haya presionado, por ejemplo, una opción 5 que no la tenemos de este lado, pues se va a ir a la opción de default. Y ya saben, este es para cachar errores, donde nos indica que
Bueno, yo aquí le dejé el mensaje de la vez pasada, pero aquí ustedes podrían colocarle, por ejemplo, nada más la palabra error o opción inválida o lo que ustedes gusten, ¿ok? ¿Se acuerdan que hace ratito les estaba diciendo que esto colocaba subprocesos? Bueno, ¿por qué? Espérenme tantito. Bueno, ¿por qué coloca subprocesos? Precisamente por lo siguiente. Aquí vamos a ver un ejercicio donde nos dice: este programa te permite realizar el cálculo de áreas de figuras geométricas. Presiona 1 para el área del cuadrado, 2 círculo, 3 áreas del rectángulo. Estos eran los ejercicios de operaciones aritméticas con los que empezaron ustedes trabajando, pero ahora, como les expliqué en el ejercicio anterior, el switch puede hacer subproblemas en cada una de sus opciones. Entonces, como yo leí la variable opción, y si digo que por ejemplo quiero la 3, pues entonces la opción va a valer 3, entonces me voy a ir al caso donde valga 3. Y cuando me vaya al caso donde valga 3, entonces aquí empieza a realizar, digamos, como que un subproblema. Y aquí pues ya nos dice: introduce la base, introduce la altura, hace la operación y muestra su resultado. ¿Por qué ya no sigue ejecutando las demás opciones o el error? Porque esta palabrita break significa romper. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí en opción la computadora vio que vale 3, se va a ir aquí, y cuando llega la palabra break, inmediatamente rompe el programa y hace que se termine. Si igual, de la misma manera, si en opción hubiera leído, por ejemplo, un 2, viene para acá al caso 2, y entonces empieza a hacer el área del círculo y te dice: calculando el área del círculo, ingresa radio, lo lee, hace la operación y muestra el resultado. Sigue con la palabra break. Al llegar a la palabra break, rompe y ya no hace nada del caso 3 ni del mostrar opción inválida, nada. Entonces, ¿qué significa? Que dependa la opción leída, que tiene que ser, si se dan cuenta, opción es la misma palabra que tiene que ser aquí en el switch, tiene que validarse o ser la misma, es cuando va a entrar a los casos, y en caso del caso que entre solamente va a ejecutar ese, no va a ejecutar ningún otro, gracias a que tiene la palabra break, que significa romper. Bueno, ya vimos entonces que en los ejercicios pasados nosotros podemos tener varias opciones donde solamente podemos mandar mensajes, como aquí, mensajitos, como aquí. Pero ya tenemos otro ejemplo donde, como les mencionaba, en cada uno de los casos puede ser un subproblema. Aquí lo hice con operaciones aritméticas solamente, pero también en cada opción podríamos meter un condicional sí. Entonces, si se dan cuenta, las estructuras se van conjugando, una ayuda a la otra, no la sustituye, aunque en ciertos casos podemos usar una estructura para solucionar un problema. No significa que, digamos, un problema se tiene que resolver a fuerzas con switch o a fuerzas con if. Pero ya ustedes que van a ir conociendo más, ustedes el que más les agrade o el que se les haga más fácil, pues como lo puedan solucionar, eso ya es la lógica de cada uno de ustedes. Bueno, entonces les dejaré ejercicios de esta nueva estructura para que lo vayan checando, y pues si tienen dudas me escriben. Bueno, nos vemos.